Desde los años 90, la curva de la felicidad no va hacia arriba, va cuesta abajo, según dos grandes estudios que se han realizado en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. En pocas palabras, en las encuestas la línea de bienestar se ha ido desgastando, sobre todo entre la gente más joven. Esto nos lleva hacia la idea de que hoy cuesta más sentirse muy feliz que hace 3 décadas. Pero eso no es todo. Resulta que concretamente entre 2008 y 2009 el pico de descenso de felicidad se agudizó todavía más. Hecho que, por cierto, coincide con la aparición de smartphones y las redes sociales de scroll infinito. Además, si tenemos en cuenta, como veremos en este vídeo, que uno de los factores que la ciencia ha demostrado ser la gran y principal clave para la felicidad, las relaciones sociales, vamos a poder ver otros 2 picos de descenso de felicidad que coinciden con, por un lado, la polarización ideológica y, por otro lado, con el aislamiento que todos sufrimos durante la pandemia. Y es que la polarización alimenta el desprecio mutuo, lo que erosiona la felicidad al romper lazos familiares y de comunidad. Y además los confinamientos suprimieron el contacto cara a cara, disparando la soledad y la ansiedad duradera, sobre todo en mujeres y jóvenes. Estos hechos, sumados a que muchos de nosotros todavía no hemos entendido bien qué es la felicidad y qué podemos hacer para mantenerla o incluso aumentarla, hace que de momento la gráfica siga cayendo. Pero no te preocupes, porque en este vídeo vamos a revisar qué significa realmente ser feliz, de qué depende esencialmente, y te desvelaré también 10 hábitos sencillos comprobados por la ciencia para ser un 200% más feliz en tu día a día. ¡Empezamos! Veamos primero qué no es felicidad. La felicidad no tiene nada que ver con estrenar un móvil, ir de compras o tomarte tu postre favorito. Todas esas cosas que te hacen sentir bien de forma puntual se definen como momentos de placer. El placer, a diferencia de la felicidad, es breve y está ligado sobre todo a la dopamina, que es el neurotransmisor de la recompensa. Se dispara con estímulos como el azúcar o ganar un premio en un sorteo, pero sube y baja igual de rápido. Por eso al poco tiempo necesitas repetir otra dosis de ese estímulo para volver a sentir de nuevo ese placer. De ahí el origen de muchas adicciones, muchos malos hábitos que te voy a contar a ti que tú no sepas, Mari Carmen. Sin embargo, la felicidad se define, según la ciencia, como la evaluación estable que haces de tu vida, es decir, tu satisfacción vital general, más el saldo de emociones positivas frente a negativas a lo largo del tiempo. Neuroquímicamente no depende de la dopamina, sino de un cóctel más duradero de hormonas como la serotonina, que te hace sentir calma y contento, la oxitocina, que aparece en los momentos de conexión social, y las endorfinas, que segregas cuando tienes bienestar físico. Esto significa que la felicidad, a diferencia del placer, no te reclama una gratificación constante. Todo lo contrario, se sostiene con relaciones de calidad, propósito y hábitos sanos que se repiten día tras día y que vamos a ver a continuación. Pero antes, déjame que te explique de qué depende la felicidad. La psicóloga Sonja Lyubomirsky, autora del libro La ciencia de la felicidad, nos explica que la felicidad depende de 3 cosas. En primer lugar, de la genética, en aproximadamente un 50%. En segundo lugar, aproximadamente un 10% va a depender de tus circunstancias. Y esto quiere decir que tus circunstancias influyen menos de lo que piensas en tu felicidad, porque nos adaptamos rápido a lo bueno y a lo malo, ¿verdad? A esto se le llama adaptación hedónica, y es lo que hace que ciertas mejoras externas, como una subida de sueldo o comprarte una casa nueva, elevan tu felicidad, pero solamente durante un tiempo. Así pues, contrariamente a lo que muchos solemos pensar, factores externos como ingresos, estado civil o ciudad de residencia solo explican una pequeña fracción de la variación en tus niveles de felicidad. Y en tercer lugar, tu felicidad depende en aproximadamente, muy aproximadamente, un 40% de lo que haces a diario, es decir, de tus actividades intencionadas como cultivar amistades, mover el cuerpo, aprender cosas nuevas. Esta es la porción, vamos a decir,
maleable en la que debes enfocarte para aumentar tus niveles de felicidad en tu día a día. Obviamente que estos porcentajes no son una ley exacta, son redondeos útiles que se utilizan para divulgar. Por tanto, no utilices este conocimiento como una excusa para echarle la culpa de tus bajos niveles de felicidad a tu ADN. Más bien es para que te des cuenta de que, fíjate, alrededor de un 40% de estos factores sí está en tus manos y es justo lo que trabajaremos con los 10 hábitos que vamos a ver ahora sí a continuación. Hay miles de consejos para ser feliz, pero la mayoría no pasa el test de laboratorio. Estos 10 que voy a compartirte sí. De hecho, cada uno apunta a uno de los grandes pilares que la ciencia repite una y otra vez que están relacionados con la felicidad, como las relaciones de calidad, el movimiento, el contacto con la naturaleza, el sentido vital, la gestión del estrés y el aprendizaje. En segundo lugar, todos los hábitos que vamos a ver cuentan con ensayos controlados, metaanálisis o estudios longitudinales que muestran mejoras claras en bienestar subjetivo, no solo en sensación de placer momentáneo. Y lo más importante para nosotros, encajan en agendas apretadas. Ningún hábito de los que vamos a ver requiere ni dinero extra ni retiros de fin de semana. Hablamos de bloques de 10-30 minutos que puedes empezar hoy mismo. Así que con esta triple prueba superada, aquí van los 10 mini hábitos que realmente mueven la aguja de tu 40% controlable de felicidad. El estudio de Harvard que sigue a personas desde 1938, recogido en este libro, concluye que la calidad de las relaciones interpersonales son clave para una vida feliz. De hecho, durante más de 80 años este estudio ha seguido a 724 personas y luego a sus hijos, midiendo distintos factores desde el colesterol hasta sus ingresos para responder a la pregunta de ¿qué nos hace realmente felices? Lo que descubrió este estudio es que quienes a los 50 tenían vínculos cercanos y de confianza, pareja, amigos, familia, llegaban a los 80 años más sanos, con menos dolor y con mucho mejor ánimo que aquellas personas que tenían relaciones más frías o más conflictivas. En mi caso, por ejemplo, que tengo un grupo de muy buenas amigas desde la universidad, siempre trato de acudir a todas las reuniones que hacemos cuando buenamente podemos, y aunque solo nos vemos una vez al mes, a veces incluso menos, tratamos de no dejar pasar mucho más tiempo para reunirnos y pasar toda una mañana o toda una tarde juntas. Así que para aplicar este hábito, ya sabes, por más que tu agenda se sienta pesada, saca ahora tu móvil y anima a esas personas que te hacen bien a quedar próximamente para reforzar lazos y disfrutar de buena compañía. Los psicólogos definen el propósito vital como una meta amplia que da sentido a tus esfuerzos diarios y hace que tengas más claras tus prioridades. No es una meta puntual, como correr una media maratón, sino un faro estable, como por ejemplo cuidar mi salud y la de mi propia familia. Tener el hábito de recordarte y reforzar tu propósito vital te hace más feliz porque cuando tu cerebro sabe para qué te levantas cada mañana, gasta menos energía en decisiones pequeñas. El resultado es menos ruido interno y más espacio para emociones positivas. Y además, pensar en metas con significado para ti activa el centro de recompensa duradero, que es el mismo circuito que responde al chocolate, pero de forma más estable y sin un bajón posterior. Por eso yo, sobre todo en mis etapas más exigentes, suelo tener a la vista mi frase propósito. ¿Para qué? Para recordármela cada día y dedicar al menos un minuto al día a releerla o a preguntarme, ¿esto que hago hoy alimenta realmente mi propósito? Este hábito no es un ritual cursi, es una microinyección de claridad, resiliencia y emoción positiva. Y te invito a que hagas lo mismo para aumentar tus niveles de felicidad diarios. Varios ensayos han mostrado que tras negarte a una petición injusta, el cortisol baja a su línea base de nuevo un 40% más rápido que cuando cedes y te arrepientes después. Y yo creo que esto tú ya lo sabes porque ya lo habrás vivido una y otra vez. Luego hay otros estudios que han mostrado que sentir que eliges en vez de solo obedecer lo que te piden los demás, predice más felicidad que un aumento de salario equivalente a varios miles de euros. Por eso es
tan importante aprender a decir no con asertividad y confianza. Por una parte, te ahorras el rumiar por días o semanas lo injusto que es tener que hacer algo que en realidad no querías hacer, pero a lo que dijiste que sí por miedo o vergüenza. Y por otra parte, porque al atreverte a poner límites, las personas de tu alrededor empiezan a darse cuenta que la cosa contigo no funciona y disminuyen el número de peticiones que hasta ahora te hacían. Y eso va a hacer que puedas disfrutar de relaciones más sanas y equilibradas. Por eso he creado mi programa de coaching diario Confía en ti, que abrirá sus puertas a finales de septiembre y sobre el que te daré más información en próximas semanas. En Confía en ti te enseño todo lo que necesitas saber sobre cómo gestionar tus emociones de la culpa, el miedo y la vergüenza para que estos sentimientos nunca más te limiten a la hora de autoafirmarte y decir no a peticiones injustas o incluso manipuladoras. Por otra parte, vamos a dedicar todo un módulo a estudiar fórmulas asertivas para decir no con amabilidad y respeto, y esto te será especialmente útil si cuando por fin te atreves a decir no por hartazgo, lo acabas haciendo de forma explosiva o con mala leche. Y además vamos a ver técnicas de manipulación para que nunca más ni los comerciales, ni tus posibles compañeros de trabajo, ni esas posibles cuestionables amistades que tienes por ahí, te pongan ante compromisos de los que luego no sabes cómo escapar. Si aún no recibes mi newsletter, te recomiendo que te unas gratis ahora, porque ahí es donde te llegará toda la información sobre este programa. Además, al unirte recibirás gratis mi ebook Dejar de enredarse para mentes inquietas. Pulsa aquí o en el comentario fijado de este vídeo para apuntarte ahora. Bien, pero mientras llega el día de abrir las puertas a Confía en ti, esto es lo que puedes hacer hoy para practicar este hábito. Revisa tu agenda y marca en rojo lo que vamos a llamar tarea vampiro, es decir, una de esas que te drena, que te aporta poco, que no encaja con tu propósito. Y a continuación vas a enviar un mensaje muy simple para indicar que no quieres seguir atendiendo esta petición. Por ejemplo, mira, gracias por pensar en mí, ahora mismo no puedo seguir comprometiéndome con esta invitación o con esta petición XXX, prefiero ser honesta ahora y no faltar a mi compromiso por imposibilidad en mi agenda próximamente. Punto, no hace falta poner nada más. Cuando termines de enviar ese mensaje, anota cómo te sientes 30 minutos después de haberlo enviado. La liberación física que queda después de la adrenalina será tu primer indicador de que el no ha sido la decisión correcta. A su vez, también existen varios estudios sobre la importancia de tener un buen equilibrio entre tu vida personal y profesional. De hecho, un metaanálisis del 2004 mostró que empleados con buen equilibrio entre su vida personal y profesional mostraron un 20% más de satisfacción vital y un 30% menos de síntomas de burnout que quienes vivían siempre conectados. Lo mismo se extrajo de experimentos del derecho a desconectar en empresas francesas, cuyos participantes, tras 6 meses de silenciar el correo corporativo tras el horario laboral, pues reportaron un 15% más de productividad y un menos 40% de síntomas de ansiedad. Mira, yo misma era la reina del déjame que termine una cosa más y ya luego desconecto. Pero tras pasar por varias dolencias relacionadas con el estrés que se me repetían sin cesar, tomé la decisión de obligarme a cerrar y desconectarme de mi trabajo a media tarde y sobre todo los fines de semana. Y con ello descubrí que no solo el planeta seguía girando, sino que yo podía seguir cumpliendo igualmente mis objetivos profesionales anuales. Y no solo eso, sino que ahora también empezaba a cumplir mis metas personales también, lo cual ha incrementado muchísimo mis niveles de felicidad. Así que para implementar este hábito te invito a definir ahora mismo tu hora tope. Escríbela en grande y crea un ritual de cierre en 5 minutos, tipo revisar mi agenda, anotar lo que queda pendiente para mañana y ya apagar todas las notificaciones del trabajo. Y por último, no te olvides de poner el móvil en modo no molestar hasta la mañana siguiente. ¿A quién no le encanta una buena charla de ascensor? Ese momento en que bajas tan tranquila y de pronto el ascensor se para, sube un vecino o una persona que apareció por allí y ante ese silencio sepulcral, tarde o temprano, una de las dos personas acabará hablando del tiempo, del tráfico o preguntará ¿qué tal te ha ido el finde? El caso es que este tipo de charlas no se dan solamente en los ascensores, ojalá. De hecho, hay personas en cuyos círculos sociales solo llegan a tener este tipo de charlas banales, incluso con sus mejores amistades.
Y lo que los estudios han ido mostrando es que las personas con conversaciones más sustantivas y más profundas normalmente también son más felices. ¿Por qué? Pues porque en esas conversaciones te sientes escuchada, comprendida y eso satisface tu necesidad básica de pertenencia. Además, hablar de valores, de miedos, de sueños, refuerza tu sentido de propósito. Y es más, cuanta más profundidad tengan tus conversaciones con los demás, más probable es que luego recibas ayuda o apoyo de parte de ellos cuando lo necesites. Pero, ¿cómo puedes implementar este hábito de tener conversaciones cada vez un poquito más profundas con los demás? Pues mira, puedes empezar por elegir a alguien con quien te sientas cómoda al hablar, pero que por ahora solo compartes cosas banales, y empieza a sustituir el hola, ¿qué tal? El ¿qué tal? Sustitúyelo por una pregunta un poquito más profunda. Por ejemplo, hola, ¿qué tal? Bueno, cuéntame, que hace tiempo que no hablamos. ¿Qué te hace ilusión últimamente? ¿Qué te tiene de ilusionada últimamente? O por ejemplo, una muletilla que yo utilizo siempre hasta cuando acabo de conocer a alguien, le digo, ¿qué tal? ¿A qué te dedicas? ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo? Esta es la pregunta a la que quiero llegar siempre. Y ahí ya puedes empezar a ver que la persona va a ir a buscar en su interior cuáles son esas cosas que le gustan, cuáles son esas cosas que le hacen perder la noción del tiempo, con las que disfruta, y eso suele llevar a conversaciones, la verdad que muy chulas. Eso sí, escucha sin interrumpir y respóndele a la pregunta tú también ahondando en tu propia respuesta, es decir, tú también ábrete y comparte cosas, pues eso, si no profundas, semiprofundas con la otra persona para que haya un ida y vuelta. Y luego simplemente observa cómo cambia la conexión con esa persona y también cómo va cambiando tu estado de ánimo. Hay un tipo de ejercicio que sube tus niveles de felicidad más que ningún otro. Ese que eliges porque te divierte, no porque sea sano o porque te vaya a ayudar con alguna lesión o porque te hayan dicho que hay que hacerlo. No. Aquí me estoy refiriendo a esa actividad física que haces por diversión, como jugar al pádel, bailar salsa, salir en bici con tu pareja o con tus hijos, o incluso ese paseíto que te das a solas escuchando tu podcast favorito. De hecho, un metaanálisis que se realizó con más de 190.000 adultos mostró que solo 2,5 horas semanales de movimiento recreativo ya reducían el riesgo de depresión en un 25%. A mí me ayuda mucho mis caminatas diarias, me permiten no solo desconectar, sino sobre todo poder disfrutar de la naturaleza, ya que siempre trato de hacerlas por la playa o el río que tengo aquí cerca y en ocasiones también por el bosque. Y cuando lo hago acompañada, además me permite, como acabamos de ver en el punto anterior, conectar con la persona que tengo conmigo. Y todas las otras veces que lo hago en soledad, pues fíjate, me permite ordenar mis ideas, pensar en mis próximos objetivos, etc. Así que, ¿cómo puedes implementarlo tú en tu día a día? Pues mira, por ejemplo, puedes empezar por 2 bloques a la semana de unos 30 minutos y pregúntate qué actividad física te gustaría hacer en esos bloques para divertirte. Elige para empezar una actividad que no tenga ningún tipo de requerimiento y que puedas iniciar esta misma semana. Siguiendo con el punto anterior, cualquier actividad que hagas al aire libre te va a reportar beneficios extra relacionados con la felicidad. Según ensayos japoneses, 15 minutos caminando entre árboles reducen el cortisol un 12% y aumentan la sensación de energía un 7% en comparación con andar la misma distancia pero en un entorno urbano. Y otro metaanálisis de 50 estudios comprobó que las personas que suman 120 minutos semanales de contacto con espacios verdes presentan un 20% menos de síntomas ansiosos y depresivos que las personas que apenas los pisan. Además, salir fuera casi siempre implica dar paseos y exponerse a la luz diurna, lo que te aporta dosis extras de dopamina y también te ayuda a regular tu ritmo circadiano. Yo estoy segura que si tienes hijos pequeños, pues ya tienes implementado este hábito, así que este punto para ti sobraría porque seguramente los llevas al parque pues casi todos los días en las tardes. Bueno, y si tienes mascota, pues seguramente también tengas ya el check hecho aquí. Simplemente asegúrate de que al menos uno de esos paseos que des con tu mascota, pues que sí que sea pues por la naturaleza o en un entorno de tu ciudad donde haya árboles, etcétera, etcétera. ¿Recuerdas esa
esa actividad que te absorbía tanto que olvidabas mirar el reloj? Tal vez era pintar, tocar la guitarra o perderte entre macetas. Bien, pues la ciencia dice que esos ratos no son un capricho. Dedicar tiempo a un hobby eleva tu energía al día siguiente, reduce el estrés casi un 25% y te pone en modo flow. Dicho en castellano, en ese estado de flujo, es decir, esa burbuja mental que calla la rumiación y recarga la dopamina pero sin un bajón posterior. Además, conservar tus pasiones diversifica tu identidad, porque ya no te sientes solo profesional de empleada, madre o pareja. Y funciona como amortiguador emocional cuando otras áreas fallan al final del día. Por eso, antes de que la agenda te engulla, te recomiendo que rescates una de esas actividades que tanto te gustan y te llenan y que le reserves un hueco intocable en tu semana. Este será tu momento de reset semanal para vaciar tu cabeza y sentirte mucho más ligera. ¿Hace cuánto que no eres principiante en algo? Mira, meterte en terreno desconocido, es decir, aprender algo nuevo como usar la IA o aprender un nuevo idioma o iniciarte en técnicas básicas de crochet, pues no solo expande tu currículum de la vida, sino que también le da a tu cerebro un baño de dopamina fresca y pone en marcha la neuroplasticidad, es decir, ese proceso a través del cual tu cerebro produce nuevas conexiones. De hecho, estudios publicados en esta revista muestran que las personas que practican cosas nuevas reportan más afecto positivo y mantienen su agudeza mental por más tiempo. Pero el premio no se queda en la cabeza. Sentirse aprendiz levanta la autoestima, rompe la rutina y te recuerda que la evolución personal no caduca ni al cumplir los 30 ni tampoco a los 60. Así que, si hace tiempo que no te sientes así, busca algo que te pique la curiosidad y resérvale 10 minutos diarios. Verás cómo sube tu ánimo. Y por último, creo que es muy importante que tú y yo repasemos esto que es tan clave para tu felicidad en la vida, tu capacidad de resiliencia. Por si no te suena esta palabra, la resiliencia en términos humanos, es esa capacidad que tienes de endurecerte y de crecer después de un revés, como un proyecto fallido, una discusión familiar, una mala noticia. Tiene que ver con tu capacidad de adaptarte a aprender y volver a la carga, pero con más recursos. Es importante recordarte que esta capacidad tú ya la tienes y has hecho uso de ella muchísimas veces en tu vida. Por ejemplo, cada vez que después de una mala racha has seguido para adelante, con una nueva perspectiva y con una nueva lección aprendida. Así que no te estoy contando nada nuevo, simplemente quiero recordártelo. Recordarte que eres mucho más fuerte y resiliente de lo que piensas. Es solo que probablemente no haces un uso consciente y diario de esta capacidad tuya. Así que aquí va un paso a paso práctico para que lo apliques más en tu vida diaria y así te ayudes a mantener tus niveles de felicidad altos incluso cuando pases por varias malas rachas seguidas. Paso 1. Reconoce la emoción que sientes ante ese conflicto, fracaso o mala noticia que te ha llegado. Paso 2. Reencuadra la situación, es decir, acepta que esto que ha pasado sí es duro o sí es frustrante y pregúntate qué puedes aprender de esto para el futuro o qué te muestra esta situación que no estabas tomando en cuenta. Y paso 3. Marca de la casa. Pasa a la acción. Por ejemplo, lista 3 posibles acciones que podrías realizar para minimizar el impacto de ese fracaso que has tenido o para solucionar ese conflicto que tienes entre manos. Manejar de esta forma las malas rachas o retos que te trae la vida te va a ayudar a mantener a flote tus niveles de felicidad de manera mucho más estable. Y ahí lo tienes, 10 mini hábitos respaldados por la ciencia que caben en cualquier agenda, desde decir no a lo que te drena hasta darte un sencillo paseo por la naturaleza. La verdad es que no hay excusa que valga, así que pasa a la acción y elige ahora uno solo de estos hábitos para ponerlo en marcha antes de que termine la semana y cuéntamelo en comentarios. Como siempre, si te ha gustado este vídeo, pulsa en el botón de me gusta y luego dame un hype para que el algoritmo se entere de que la ciencia también reparte felicidad. Y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.